Buenas tardes, amigos. Vamos a presentar varias novedades literarias de la editorial Dagón para este mayo de 2025. Y la primera novedad es estas cartas de H.P. Blavatsky a Alfred P. Sinnett. Blavatsky es muy conocida, evidentemente, pero Sinnett no tanto. Aunque Sinnett fue un teósofo, después de Sisimbelo, las primeras obras teosóficas las escribió él, como el budismo esotérico o el mundo oculto. Dirigió un periódico en la India, Pioneer, y tuvo la inmensa suerte de que él pidió cartearse con los maestros de sabiduría. Blavatsky hizo de intermediaria y estos aceptaron, especialmente el maestro Kuthumi. Un detalle para mí gracioso es que parece ser que nadie de la jerarquía quería hacerlo, ¿no? Y al final se ofreció Kuthumi. Y a mala gana, por amor a Kuthumi, a su hermano de la Fraternidad Blanca, Moria aceptó en algún momento que no podía Kuthumi contestar las cartas y las preguntas y todas las inquietudes que tenía Sinnett. Él le escribió, ¿no? Y los que han estudiado las cartas y la letra y el tono denotan cómo Kuthumi en esas cartas es mucho más afectuoso, comprende las inquietudes, explica todo muy bien, con mucho cariño, ¿no? Y dicen, ya digo, es para mí, ojo, para mí es gracioso, que Moria pues era un poco más seco, más cortante, sin menos malabarismos literarios y iba más al grano, ¿no? Entonces siempre ha habido esa especie de característica del maestro Moria, del maestro Kuthumi, ¿no? Entonces Sinnett tuvo la gran fortuna, y nosotros, gracias a él, de tener lo que se llaman las cartas de los maestros, que no se publicaron en ese momento. De hecho, en un primer momento no se tendrían que haber publicado, no querían los maestros que se publicaran, y ya fue entrado el siglo XX cuando digamos que se dio permiso, y un Barker, si no lo digo mal, Barker, perdón, fue el que recogió todas esas cartas, las organizó, las clasificó, las fechó, y Sinnett las tenía todas agrupadas en unas cajas de madera, y de ahí salieron las cartas de los maestros, que al estudiarlas han confirmado las enseñanzas de la doctrina secreta. Digamos que vienen de la misma fuente, y nos ha llegado a nosotros confirmándose unas a otras. Es la misma enseñanza, con matices. Entonces resulta que en esa época también Blavatsky, aparte de los 14 tomos que se han recopilado de su obra completa, aparte de la doctrina secreta, de Isis sin velo, ambos en su origen 2 tomos con casi 1000 páginas cada tomo, aparte de la voz del silencio por las grutas y selvas del Indostán, etcétera, 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 Blavatsky escribía cientos de cartas, y escribió casi miles de cartas durante toda su vida. De hecho, en la época que estuvo en Inglaterra, al final de su vida, su discípulo Mead tenía que ayudarla a leer cartas, a seleccionar las más importantes, y era su amanuense, ¿no?, para poder contestar. De todas esas cartas que se han ido agrupando, las cartas a Yudge, las cartas a Olcott, incluso cartas a Nivesán, cartas a Leadbeater, las primeras cartas de los maestros y la segunda que reúne Ginarajadas, etcétera, etcétera, tenemos las cartas a Sinnett, que fijaros que es un tomo bastante gordo, 500 y pico páginas, más de 570 páginas, que Blavatsky, haciendo un poco como sus maestros, iba contestando a Sinnett. Además, en un momento determinado,
con un ataque de un informe llamado Hobson, por el que lo hizo, Sinnett se propuso escribir la vida de Blavatsky, que al final se llamó Incidentes en la vida de H.P. Blavatsky, y recababa información para poder mostrar al mundo quién era esta señora que había aparecido así como de repente, rusa, aristocrática, con muchísimo conocimiento, con un bagaje de viajes, de conocimiento antropológico de otras culturas, etcétera, etcétera, como demuestra Nisis, y claro, y con poderes parapsicológicos que en aquel tiempo pues no se entendían, y fue atacada por eso, ¿no? Entonces Sinnett hizo un libro que intentaba mostrar al mundo quién era Blavatsky. Y aquí se ven en estas cartas parte de esa información, y también cosas que no quería Blavatsky que saliesen en las cartas, y sobre todo mucha información de tipo esotérico que no sale ni siquiera en la doctrina secreta, y que eran explicaciones que daba Blavatsky a Sinnett para que entendiera mejor la doctrina, la enseñanza, la sabiduría eterna. Entonces este libro tiene, por un lado, la información esotérica que hay en las diferentes cartas, por otro lado están las recomendaciones que va dando a Sinnett, están pasajes donde habla de su propia vida, nos muestra también a una Blavatsky muy dolorida, con muchos sufrimientos, intentando sacar adelante la doctrina secreta, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, como siempre digo, y lo siento, pero es que así lo siento yo, ¿no? Una verdadera joya, un libro que ya tradujimos en su momento, hace años, y lo pusimos gratis en internet, se puede encontrar, pero que gracias al trabajo de Carlos Vicente Fernández, de la Sociedad Teosófica de Cuba, pues hemos repasado, arreglado, mejorado, perfeccionado, como lo queráis llamar, para que sea una obra digna, ¿no?, de publicarse y de que la tengan todos los estudiantes y puedan sacarle provecho. Como siempre, y como veis, con letra grande que se puede ver perfectamente y con todo bien maquetado. Algunas imágenes, etcétera, etcétera. Por ejemplo, tiene dos secciones. Una primera sección con más de 150 cartas de Blavatsky a Sinnett, y luego tiene una sección de otras cartas varias que se han reunido, como a la condesa Westminster, como a Olcott, como a Subarrón, a Judge, etcétera, etcétera. Entonces es un libro muy completo, con muchísima información, con una parte biográfica que se va viendo en las cartas, y que nos permite pues conocer mejor un poco la historia de Blavatsky, la historia de la Sociedad Teosófica, y también conocimiento que no está en otros libros de teosofía, de Blavatsky, etc. Y además contamos, y desde aquí mi agradecimiento, con una introducción de Martin Leiderman a la obra, un prólogo, porque en honor a la verdad yo no sabía ni que existían estas cartas hasta que en una escuela de verano, no recuerdo el año, hablando de las, digamos, de las obras primeras, lo que se llama la teosofía original, las primeras obras de todo lo que los maestros de sabiduría dieron en ese momento histórico, porque en aquel momento histórico de finales del siglo XIX, no solamente a través de Blavatsky los maestros dieron conocimiento, lo dieron a través de Sinnett, lo dieron a través de Mabel Collin, lo dieron a través de una periodista, la señora Holloway, y un montón de cartas, un montón de gente distinta, porque en aquel momento era necesario difundir lo más posible la sabiduría eterna, la teosofía. Entonces yo no sabía ni que existía, y en esa escuela de verano Martin Leiderman dijo que uno de los libros que en castellano no se había traducido todavía, con una gran cantidad de información, era las cartas, y que estaba un poco como menos valorado porque eran cartas, cuando en realidad el tema de las cartas nos permite acceder de una manera incluso más agradable a este conocimiento. Entonces, siguiendo nuestra línea, ya sabéis que nosotros estamos intentando publicar toda la obra de Blavatsky lo más original posible, lo más fiel posible al original, como la doctrina secreta, que incluso la paginación
Corresponde a la original en 2 tomos y cada página de la versión en inglés de 1888, publicada en vida de Blavatsky, corresponde con nuestra versión en castellano. Entonces este libro ya está, ya se puede conseguir, lo tenemos en tapa dura y lo tenemos en rústica. En rústica, como sabéis, no hay ningún problema, se pueden ir reimprimiendo constantemente, pero en tapa dura hemos hecho una pequeña tirada en base a lo que la gente nos ha pedido. Ya lanzamos esto en el día del Loto Blanco, el 8 de mayo, y hemos hecho unos poquitos, pero muy pocos más, por si alguien está interesado y se anima. Como sabéis, en este vídeo pues, tenéis más información, un fragmento y también tenéis el mail de contacto. Nosotros preferimos que cualquier contacto que se haga con nosotros sea a través del correo electrónico. Pues bien, esta es una de las novedades literarias de la editorial Dagón para mayo del 2025, siguiendo con el proyecto titánico de publicar toda la obra de H.P. Blavatsky. Ojalá, y lo digo por si alguien lo sabe, ojalá encontraran el 3er tomo perdido de la doctrina secreta y nosotros estaríamos orgullosos de publicarlo, traducirlo y publicarlo. Bueno, gracias por vuestro apoyo constante.